Hoy es prepararnos para vivir la Semana Santa con algo de contexto histórico y con una reflexión sobre los ritos que vamos a celebrar. Entonces, la Semana Santa también se conoce como la Semana Mayor, es decir, la más importante de todo el año, porque vivimos los misterios más importantes de no solamente de la vida de nuestro Señor, sino en toda la historia. Y la manera más importante de vivir la Semana Santa es a través de la Sagrada Liturgia, un concepto que se ha perdido. Me han dicho, por ejemplo, de que antes era bastante común en México, en pueblos sobre todo, de que ni nadie podía prender la radio durante toda la Semana Santa, porque pues se entendía de que era tiempo de recogimiento y de oración, entonces no necesitamos nada de distracciones. Y tanto que hemos caído ahora que para muchos la Semana Santa es tiempo de la playa, ¿no? Entonces, para nosotros que queremos ser fieles a Cristo, pues necesitamos acompañarle en este tiempo. Y dice Don Guerger, el gran comentarista sobre la Sagrada Liturgia, que la liturgia existe, tiene como uno de sus propósitos de reproducir en nosotros todo que ha vivido nuestro Señor, reproducir en el cuerpo místico lo que Cristo en su cuerpo terrenal vivió. Entonces, no es solamente un recuerdo, pero realmente vivimos esas realidades. Entonces, si hay personas aquí que van a vivir la Semana Santa en el rito tradicional por primera vez, entonces hay también pues, muchos elementos muy interesantes que podemos señalar y que nos da mucho fruto para meditar. Lo primero es este tiempo de pasión que empezó el domingo pasado, donde tenemos la costumbre de cubrir las imágenes en el templo por lo que dice en el Evangelio de que Jesús escapó de en medio de ellos porque intentaron matarlo y se escondió. Y estamos viendo eso en las misas de esta semana, hoy precisamente, que Jesús, mucho antes en su vida, pero dice que subió al templo para la fiesta de los tabernáculos, pero no abierto, aunque sus familiares estaban animándolo a subir y manifestarse, ¿no? Con un gran show de milagros. Pero él, entendiendo sus corazones, sabían que no, iba a ser un desperdicio a obrar un milagro para ellos, porque querían solamente un espectáculo. Entonces fue escondido, en efecto, y todos lo estaban buscando. Entonces, ¿qué significa eso? De ir escondido o de que Jesús tiene que esconderse, nos hace ver de que no todos van a recibir o van a aprovechar la gracia de reconocer Cristo por quien es, ¿no? Entonces, en la misa solemne tenemos una manifestación de eso. Misas solemnes cuando hay diácono y subdiácono. Y todo lo que más preguntan, personas que van por primera vez, dicen, ¿por qué uno de los padres está cubriendo su cara en la misa? Es el subdiácono que tiene el velo que pone enfrente de su cara durante la consagración para recordarnos de que muchos de los judíos a quienes fue enviado Jesús no lo reconocieron. Entonces quedaron cegados al misterio que se realiza sobre nuestros altares, ¿no? Y por eso tenemos esa imagen. Y por lo mismo cubrimos las imágenes para que sintamos un poco en este tiempo la gravedad de
qué tan grave hubiera sido si Dios no nos hubiera redimido. Si hubiéramos tenido que pasar la vida sin contemplar a Dios, sin conocer sus misterios. Y que muchas veces nuestros pecados, ¿no?, causan eso precisamente. Jesús nos manda gracias, pero somos ciegos a su presencia y no aprovechamos. También, pues para enfatizar más el aspecto penitencial y los sufrimientos de Cristo, hay algunas otras omisiones en la misa. Por ejemplo, emitimos en estas semanas el primer Salmo 42, donde hablamos de la alegría, ¿no? Que adem qualificat juventutem meam, a Dios que da alegría a mi juventud, porque más bien es un tiempo de tristeza. Bueno, eso es la semana de pasión. Ahora vamos a pensar en la última semana de la vida de nuestro Señor, ¿no? Entonces, empezando con este domingo, que es domingo de Ramos, vamos a considerar qué hizo Jesús históricamente y cómo vivimos la liturgia. Tengo que decirles también de que vamos a tener las misas tanto aquí como en Pilar, y todas las misas tienen los mismos símbolos. Solamente para que sepan, las versiones más solemnes vamos a celebrar en Pilar. No todos van a caber en Pilar todos los días, pero hay aún más esplendor en la manera en que vamos a celebrar esos días en Pilar. Primero porque el espacio es más adecuado para los ritos, y sería difícil duplicar al mismo grado de solemnidad en ambos lugares. Sin embargo, podemos reconocer varias cosas. Primero, que estamos en tiempo penitencial, por eso en el rito tradicional, entonces seguimos en el color morado en Domingo de Ramos. Y hay básicamente 2 misas en Domingo de Ramos, o casi 2 misas, porque todo antes de la misa hay la misa de bendición de Ramos. Y siempre en el rito tradicional, cuando tenemos la bendición de un sacramental que tiene mucha importancia, y podemos identificar 3 principales en la vida de la iglesia, son las velas de la Candelaria, son las cenizas de miércoles de ceniza y los ramos de Domingo de Ramos. Hay vínculos entre esos 3 sacramentales, pero es como un rito penitencial que precede la misa, ¿no? Y queremos en este día vincular la realeza de Cristo con su pasión. Entonces, Jesús va acercando a Jerusalén, la ciudad santa. Ha hablado con sus discípulos acerca de su hora y que escapaba a la muerte varias veces, no porque tenía miedo, sino porque decía, mi hora aún no ha llegado. Entonces, no es que quería evitar la muerte, sino que quería morir como mandó Dios, y cumplir con todas las profecías. Entonces, dice a sus discípulos, no, les da una instrucción muy curiosa, y dice, van y buscan alguien que tiene allí un asno atado con su pollino, y tráigamelos, ¿no? Y eso obviamente fue arreglado con anticipación. No es que los mandó robar los animales de esas pobres personas, pero es porque había una profecía acerca de la llegada del Mesías. Normalmente un gran conquistador llega con sus ejércitos, montado en un caballo, con su espada, ¿no? Y están tocando trompetas y todo lo demás. Pero aquí Jesús decide de entrar en otra manera.
Claro, que normalmente todos los peregrinos entran en Jerusalén a pie, ¿okay? Entonces va a llamar la atención viendo uno que no va a pie, como que débil, ¿no? De que no podría terminar su viaje y es joven. ¿Qué está pasando aquí? Pues dice el profeta Zacarías de que yo acamparé junto a mi casa como guardia contra quien va, quien viene, y no pasará más opresor sobre ellos, porque ahora miro yo con mis ojos. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna, y suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. Volver a la fortaleza, cautivos de la esperanza, hoy mismo yo lo anuncio. Entonces, los peregrinos que venían a Jerusalén, porque se acercaba la Pascua, y en ese tiempo iban normalmente hasta 1 millón de personas de toda la región para cumplir con el mandamiento de Dios, hubieran reconocido esa profecía, ¿no? Y de hecho sigue Zacarías, Yahvé aparecerá sobre ellos y saldrá como relámpago su flecha. Yahvé tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur. Yahvé Sabaoth los escudará y devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Beberán la sangre como vino y se llenarán como copa de aspersiones. Como los cuernos del altar, los salvará Yahvé su Dios el día aquel como rebaño de su pueblo, porque serán piedras de diadema, refugiantes sobre su suelo. Qué espléndido será, qué hermoso, el trigo hará florecer a los mancebos y el mosto a las doncellas. Entonces gritan las personas cuando entre Jesús, Hosana, hijo de David. Entonces, aquí por decirle Hosana es una exclamación de alabanza, ¿okay? Y hijo de David es una referencia a la profecía hecha a David de que un hijo suyo reinará sobre el trono de Jerusalén para siempre. El hijo de David también es Salomón. Y Jesús es un nuevo Salomón, el sabio, ¿no? Que viene para predicar la verdad. Entonces, entonces dicen que agarran los ramos de los olivos y los ponen sobre su camino. Y podemos imaginar igual como en una boda ponen una alfombra para la novia, ¿no? O cuando viene el rey de Inglaterra, ¿no? Tiene que caminar sobre una alfombra roja. En ese tiempo fueron los ramos que representaban eso, ¿no? Y hasta quitan sus túnicas para que camine sobre ellos, ¿no? Y el uso de ramos también viene de un mandamiento en el Antiguo Testamento para la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que fue que conmemora su éxodo, los 40 años en el desierto, y cuando Moisés trajo la ley de Sinaí. Dice Levítico, el primer día tomarás ramas de árboles majestuosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios durante 7 días. Esta directiva destaca el uso de ramas de palmera como parte de sus ceremonias. La rama de palma es una de estas 4 especies y se menciona específicamente debido a su naturaleza recta y alta, símbolo de rectitud y resistencia.
Y el ondear el ramo junto con los otros especies, que es un acto de adoración y una expresión física de alegría y gratitud hacia Dios, ¿no? Y eso genera mucho enojo de parte de los fariseos, porque muy pronto les dicen a Jesús, ¿no? Diles que se callen, porque es una blasfemia decirte a ti, hijo de David, y suponiendo Jesús aún no se declara como hijo de David, pero contesta sencillamente, ¿no? Bueno, si estos se callan, las mismas piedras van a gritar. Es decir, no podemos negar la realidad de para qué vengo, ¿no? También, bueno, los judíos se acostumbraban en esa fiesta y siempre que iban a Jerusalén, que de cantar el Salmo 117, donde habla, de hecho, de la llegada del Mesías, ¿no? Dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Gracias te doy porque me has respondido y has sido para mí salvación. La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra de Yahvé, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día de Yahvé, que Yahvé ha hecho. Exaltemos y gocémonos en él. A Yahvé da la salvación, a Yahvé da el éxito. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Yahvé es Dios, Él nos ilumina. Y eso también gritaron, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Lo mismo que repetimos en cada misa durante el Sanctus. Las palmas entonces representan la realeza de nuestro Señor y su victoria en la cruz, ¿no? Muchos tienen la costumbre luego de guardar esas palmas benditas, ponerles detrás de su crucifijo en la casa, ¿no? Y es cierto que tiene una bendición muy especial y en las 5 bendiciones que luego comentaremos, habla de su poder de alejar los espíritus malignos, ¿no? Pero siempre con referencia a la cruz de nuestro Señor. ¿Okay? Porque en la misa de Domingo de Ramos, esta primera parte empieza con, como dije, una pequeña misa, o cuasi misa, digamos, donde vamos a tener el Asperges y luego vamos a cantar una epístola. Y la epístola es interesante que usamos en este rito porque habla de una contradicción, ¿no? Habla de una controversia cuando los judíos empiezan a quejarse de haber salido de Egipto, ¿no? Llegaron los hijos de Israel a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, ¿no? No es coincidencia, también habla de palmas, ¿no? Y acamparon junto a las aguas y partieron de Elim, y toda la multitud de los hijos de Israel vino a parar en el desierto, y todos murmuraron contra Moisés y Aarón, y diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las calderas llenas de carne y comíamos pan hasta hartarnos, ¿no? Y en ese momento esperamos que Dios ya los mata a todos, pero Dios en cambio les manda el maná, y el maná que es un pan milagroso para sostenerlos en su exilio, les muestra una misericordia
para sostenerlos a pesar de su indignidad. Porque vamos a ver en Domingo de Ramos, ¿no? De que esta gente que alaba al Señor como rey, lo reciben como rey, es tan inconstante que en pocos días los mismos van a cambiar su clamor por decir crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Y nosotros cuántas veces somos muy parecidos, ¿no? De cambiar o negar a nuestro Señor a pesar de las muchas bendiciones, ¿no? Entonces, leemos eso y luego leemos el Evangelio sobre que explica su entrada en Jerusalén, precisamente eso. ¿Okay? Y después hay un tipo de canon de la misa con 5 oraciones, las 5 oraciones que corresponden a las 5 oraciones principales del canon de la misa y las 5 oraciones que refieren también a las 5 llagas de nuestro Señor con que nos redimió. Porque las palmas tienen referencia a lo que celebramos precisamente en la misa. Es una prefiguración de esa victoria en la cruz. Y sigue con un secreto, un prefacio, que 5 oraciones como el canon, y bendecimos los ramos. Y en esas bendiciones hacemos referencia a Noé y el ramo que llevó la paloma después del diluvio. Entonces, que es un signo de esperanza, que después del castigo viene la redención. Y habla del ramo que la paloma llevó en su pico para dar esperanza a Noé y los elegidos. Y nos dice que como llevamos los ramos en la mano, debemos de presentarnos ante el Señor llevando en la mano nuestras buenas obras, ¿no? Y que entremos, como Él entró gloriosamente en Jerusalén, que nosotros que llevemos ese símbolo podamos entrar también en su morada eterna. Y que indica un triunfo sobre el príncipe de la muerte, y estamos preparados para ese enfrentamiento que está por empezar, ¿no? Y que habla también, que dice que son palmas o son ramos de olivo, porque el olivo, y voy a regresar a eso luego, pero el olivo también en la oración dice que pregona la unción con el Espíritu. Porque también en Semana Santa bendecimos los óleos que son de olivo, y eso es lo que da vida, es símbolo de vida después de destruir la muerte. Es interesante que en el rito tradicional, no repartimos las palmas hasta después del Evangelio que describe su entrada triunfal en Jerusalén. Solo después. ¿Por qué? Porque queremos hacer una distinción, lo que mencionamos. Ellos que con tanto entusiasmo llevaban las palmas para darle la bienvenida del rey, fueron los mismos que lo traicionaron y lo abandonaron. Entonces nosotros sabemos que su verdadera entrada triunfante es otra, que aún no llega. Eso no nada más es un signo. Entonces salimos nosotros en procesión después de recibir la palma y regresamos al templo y el subdiácono se pone enfrente de la puerta y hay un canto de un coro afuera y otro coro adentro que nos hace también recordar de la procesión de la Candelaria, ¿no? Donde hablamos de la luz que es Cristo que viene a iluminar el mundo que está sufriendo en oscuridad. Ahora estamos recordando que la procesión de Jesús hacia el Calvario. Y cuando termina el canto, el subdiácono toma la base de la cruz
y pega la puerta con la cruz y luego abren para que entren, recordándonos que vamos a entrar solamente en la verdadera gloria que es representada por la iglesia a través de la cruz, que nos abre la puerta del cielo. Y entonces nosotros necesitamos en Domingo de Ramos, ¿no? Reconocer que Cristo es rey, pero es rey desde la cruz, como dice el Salmo, que tiene esa profecía, que reina desde la cruz. Y acompañarlo durante toda su pasión. También, entonces en la misa, cantamos por primera vez la pasión. En la Semana Santa tradicional cantamos la pasión de los tres evangelistas, domingo, martes, miércoles y viernes. Entonces, Domingo de Ramos es San Mateo. Y interesante de que es más largo, ¿sí? Y porque empezamos desde la traición de Judas y la institución del Santísimo Sacramento. Y eso fue excluido en otras versiones de la Semana Santa. Y es interesante porque a veces entonces no hay ningún día en todo el año donde lean el Evangelio sobre la institución de la Eucaristía. Pero lo que podemos resaltar aquí, que es muy importante y vamos a ver más y más representaciones de eso, la Iglesia quiere que entendamos de que el sacrificio en la cruz y el sacrificio del altar y la Eucaristía son un solo misterio. Y necesitamos ver esa conexión desde el cenáculo hasta Calvario, hasta la misa y nuestros altares. Bueno, siguiendo en la última semana de la vida de nuestro Señor, ¿no? Si hemos preguntado qué hizo Jesús durante todo ese tiempo, que el lunes, que estaba después, bueno, primero que llegó a Jerusalén, y según la profecía, el conquistador de Jerusalén debía haber entrado para y ido hasta el altar para reclamar su trono y su posición como rey y sacerdote. Pero Jesús no fue directamente al altar, ¿no? Luego salió, porque Él va a ir a otro altar. No el altar donde sacrifican los animales, sino su altar es la cruz. Entonces, lunes va a visitar el templo, y leemos ese día el Evangelio sobre cuando maldice Jesús una higuera. Y es curioso porque van de Betania, donde solía quedarse cuando visitaba Jerusalén con sus amigos, María, Marta y Lázaro, y tiene hambre el Señor, ¿no? Entonces pasa una higuera y busca higos y no hay, pero el evangelista dice porque no era la temporada. Pero sin embargo Jesús pues se enoja con el árbol al parecer, ¿no? Y dice maldito seas, y que nadie jamás coma del fruto de ti. Y luego va a Jerusalén, va al templo y tumba las mesas, echa fuera los vendedores y regaña a todos diciendo que escrito está de que mi casa debe de ser una casa de oración para todas las naciones y lo han convertido en una cueva de ladrones. Y eso pues simbolizando que está tumbando el orden antiguo. No es tampoco de que no tenían permiso para estar ahí vendiendo. Era necesario porque venían los peregrinos, tenían que comprar sus animales y todo eso. Pero que
donde estaban ellos con tanto tumulto de vender y comprar y animales, etc., era donde la parte del templo que era para los gentiles, para los extranjeros, ¿no? Y dice la profecía que su casa es una casa de oración para todas las naciones. Pero los judíos tenían esa mentalidad, ¿no? De que solo ellos y no querían considerar su misión de ser testigos para todo el mundo y que eventualmente Dios iba a traer todas las naciones a su alianza. Y luego cuando sale, ¿okay? Retira a Betania y el siguiente día, en martes, ¿okay? Y ven el mismo árbol, la higuera marchitada, ¿no? Muerto desde la raíz. Entonces eso es curioso, ¿no? Porque trató ese árbol con tanto rigor, ¿no? No fue su culpa, no era la temporada, ¿no? Pero la higuera tenía un significado importante para los judíos porque la antigua tradición era de que el árbol del conocimiento del bien y mal, el árbol donde Adán y Eva cometieron el primer pecado, era una higuera, ¿sí? Entonces, cuando dice, y de ahí incluso dice que cogieron sus hojas para hacer su primera ropa después del pecado, ¿no? Y entonces cuando dice que jamás nadie coma de ti, está hablando, profetizando de que lo anterior ya se va a acabar. La maldición del pecado original ya va a ser invertido, ¿no? Y ya no sirve la higuera. Por otro lado, y vamos a recordar eso, esa misma tradición decía que si el árbol del conocimiento del bien y mal era una higuera, que el árbol de la vida era un olivo. Y eso va a ser importante. Luego, en miércoles de Semana Santa, ese es el día cuando tradicionalmente dicen que Judas hizo su traición. Y por lo mismo, la antigua tradición en la iglesia es de los días de ayuno eran miércoles y viernes. Miércoles por la traición de Judas y viernes por la muerte del Señor, ¿no? Y porque Judas traicionó a Jesús, pues dice tal cual el Evangelio, porque era ladrón, ¿no? Que tomaba del dinero del grupo, fue por avaricia. Y bueno, hay muchas similitudes entre el hecho de que Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata, como es similar a José en el Antiguo Testamento, que también fue vendido por sus hermanos, él por 20 monedas de plata, pero 30 monedas de plata era el precio de un esclavo, ¿no? Entonces, el creador del mundo, que es dueño de todo, tiene dominio sobre todo, fue vendido por su enemigo por el precio de un esclavo. Y aquí en Miércoles Santo los invitamos a participar en el rezo de tinieblas, el oficio de tinieblas, que es el oficio divino, y se llama tinieblas porque se reza en oscuridad, ¿okay? Y vamos apagando las velas del templo. Es un oficio largo, ¿no? Pero bien bonito si tienen la oportunidad. De hecho, hay oficio de tinieblas para todos los días del Triduo Sagrado. Nosotros podemos hacerlo solamente el miércoles para el jueves. Es la anticipación de maitines y laudes para Jueves Santo. Pero escogimos ese día también porque tiene unas antífonas pues muy conmovedoras, ¿no? Muy fuertes, que hablan de esa traición de Judas. Por ejemplo, en los responsorios, entre las lecturas, son nueve lecturas y 9 salmos, ¿okay? Y
más laudes, que son 5 salmos más. Y entre las lecturas hay unos responsorios que cantan muy bonito, pero algunos textos de ahí dice, mi amigo, me traicionas con la señal de un beso. Qué horrible señal es para cometer el homicidio. Infelizmente terminó tu transacción porque al final fuiste colgado. Hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido. Y ese refrán se repite muchas veces, ¿no? Con unos tonos muy fuertes, ¿no? Hubiera sido mejor si nunca hubieras nacido. Y luego dice, Judas, pésimo mercador, el cordero inocente, ni a Judas negó un beso, y por un denario él entregó a su Señor. Y luego, 1 hora no pueden vigilar conmigo, las palabras de nuestro Señor en Getsemaní. 1 hora no pueden vigilar conmigo. Ustedes que declararon que morirían por mí, ¿no ven que Judas no duerme, sino que se apresura para entregarme a los judíos? ¿Cómo es que ustedes duermen? Levántense y oren para no entrar en la tentación. Luego, en Jueves Santo, entonces Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, y en Jerusalén está lleno de peregrinos, como 1 millón tal vez, ¿no? Mucha gente. Hay un texto muy interesante que describe de que por tener tantos sacrificios o tantos peregrinos en ese momento, ¿no? Porque era un mandamiento de replicar eso todos los años, ¿no? La Pascua, sacrificando el cordero, pero los judíos solo podían sacrificar el cordero en el templo de Jerusalén. Entonces, dicen que probablemente en un solo día tenían que sacrificar hasta 250,000 corderos en el espacio de unas horas, ¿no? Entonces tenía que tenerlo muy sistematizado cómo hacer eso, Y bueno, con llevaban la cabeza de cada casa, los varones tenían que llegar con su cordero y ellos mismos con un cuchillo tenían que cortar su cuello, y había un sacerdote para recolectar la sangre, porque tenían que tomar la sangre con un hisopo y rociar a la persona y al altar. Había un altar detrás, entonces todo muy rápido, sangre, y luego pasaron los corderos a alguien que le quitaba la piel, y describe un historiador del tiempo de que para hacerlo todo rápido y eficiente, le quitaban la piel y luego pusieron como 2 palos, uno por abajo de los brazos y otro por la boca, saliendo atrás, ¿no? Para que podían los señores cargar sus corderos sobre 2 palos en su hombro, ¿no? Entonces, imaginemos la escena allí en Jerusalén de miles y miles de hombres judíos cargando corderos sacrificados sobre 2 palos en forma de una cruz, cargándolos sobre sus hombros, ¿no? Además, en esos días donde venían tanta gente para sus sacrificios, ¿no? Y había tanta sangre por el templo, entonces pasaba algo muy interesante, de que tenían que limpiar la sangre del templo. Entonces tenían ahí un sistema de drenaje, 2 hoyos que describen al lado del altar principal, y tenían traían agua constantemente para limpiar todo el área de sacrificio. Y ese drenaje salía de un lado del templo. El templo, recuerden, está sobre Monte Sinaí, Monte Moriah, Sion, y no Sinaí, Sion, y sobre un valle. Entonces chorros de agua y sangre salía del lado derecho del templo. Entonces cuando te acercabas a Jerusalén y veías
el templo sobre el monte, el edificio más glorioso y brillante. También era muy probable en ese día que iba a haber agua y sangre saliendo de su lado derecho. Y de eso hablaba Ezequiel en una profecía donde veía una visión, veía ese agua que normalmente salía del templo, pero llegó a ser tan abundante que inundó todo el valle de abajo y salió de ahí para dar vida a toda la tierra. Entonces no es coincidencia que luego nuestro Señor, varias veces nuestro Señor, y vamos a verlo en la vigilia de Pascua, habla del agua que Él daría. Y dice, el otro día lo escuchamos en la misa, ¿no? Todos que tengan sed, que vengan a mí y beban, ¿no? Y dice a la mujer al lado del pozo, que la samaritana, dice, si supieras quién te está pidiendo agua, hubieras dicho a mí, ¿no? Que diera agua viva, para nunca jamás tener que recoger otra vez, ¿no? Entonces, eso estaba pasando en Jueves Santo. Mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, y en secreto de sacrificar los corderos, y preparar el cenáculo. Y Jesús llega, y de hecho cuando los judíos iban al templo con sus corderos, cantaban otro salmo, Salmo 116, que habla de, entre otras cosas, tiene la línea que repetimos en todas las misas, ¿no? Tomaré el cáliz de salvación y invocaré el nombre del Señor, ¿no? La última cena empieza con el lavatorio de pies, que es obviamente un acto de amor sacrificial, pero también era una costumbre de preparar para una novia un baño ceremonial antes de su boda, ¿no? Entonces sus sirvientas le ayudaban a tomar un baño antes de su matrimonio y era ceremonial. Entonces algunos ven en eso de que como Jesús va a desposarse con la iglesia representada por los 12 apóstoles, también les hace un baño ceremonial. Y entonces en la misa de ese día que recordamos que Jesús nos deja el compromiso de su amor en la Eucaristía y el sacerdocio. Entonces celebramos la misa en blanco, y cantamos la gloria, aunque estamos todavía en tiempo penitencial, también hay costumbre de que los sacerdotes festejan el aniversario del sacerdocio y tocamos todas las campanas de la iglesia durante la gloria y luego se callan, entran y no se tocan hasta la vigilia, la misa de la vigilia. Y en esa misa que consagramos 2 hostias grandes, y eso porque ya estamos empezando el triduo sagrado y queremos ver el vínculo entre jueves, viernes, sábado y domingo, porque realmente es un solo misterio extendido en el tiempo. Igual como la Santa Misa, el sacrificio del Calvario se extiende por todo el tiempo a través de la misa. Entonces consagramos 2 hostias grandes, y después de la comunión tomamos la hostia que el sacerdote no consumió y hay otro cáliz, y depositamos la hostia grande en un cáliz porque Jesús hablaba de su muerte como un cáliz que no podía negar, ¿no? Cuando estaba en Getsemaní, dice, si puedes, quítame este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces su muerte es un cáliz. Y ponemos la hostia ahí como un sepulcro
la cubrimos con la patena invertida. Okay? La patena siempre representa la gloria, la divinidad de Jesús y su gloria. Entonces el hecho de invertirla es como su acto de humillación. Okay? Y se vela con una tela blanca, con un cordón. Okay? Entonces tenemos ahí ese cáliz con la hostia, okay? Y nos recuerda de cómo envolvieron a Jesús en la sábana santa para su sepultura. Y luego vamos en procesión al monumento que hemos preparado con mucho adorno, ¿no? Y depositamos allí Jesús en el Santísimo Sacramento. Olvidé decir que en esa misa de Jueves Santo omitimos el beso de la paz, que en la misa solemne, recordando la traición de Judas, que traicionó al Señor con un beso. Y bueno, Jesús se queda ahí hasta el siguiente día. Y porque el siguiente día, Viernes Santo, que no hay misa como tal. Entonces tenemos la forma de la misa de Jueves Santo reservada para el día de viernes, ¿no? Y eso representa también su agonía en el huerto, que hay una tradición incluso de visitar a los 7 templos, que deriva de los monumentos. Entonces ahora la costumbre está corrompida porque la gente va muchas veces en la mañana donde aún no hay monumento, que como no saben que la idea era de ir a visitar los monumentos. La razón es, y eso es lo interesante de la liturgia, a veces es más fácil cambiar la liturgia que cambiar la cultura que hecha por la liturgia. Porque el hecho de que la gente va en la mañana a visitar los 7 templos es porque antes la misa de Jueves Santo se celebraba en la mañana, entonces alrededor de mediodía podían ir a visitar los 7 monumentos y había indulgencias por hacer el recorrido de los 7 monumentos, ¿no? Entonces, si podemos, bueno, no sé si todos los templos tienen su monumento, ¿okay? Pero esa es la costumbre y de ir a acompañar a Jesús hasta medianoche, ¿okay? Por todo el resto del día, ¿okay? Que sea en un solo lugar o visitando diferentes lugares, ¿no? Luego, después de la procesión al monumento, la reposición, tenemos lo que se llama la denudación del altar, regresan los ministros, ¿okay? Y hay un canto como muy solemne, sencillo, de luto, y mientras quitamos todo el adorno del altar, ¿no? Recordando cómo le quitaron a Jesús toda su vestimenta. Y el altar que representa a Jesús se queda desnudo, ¿no? Y el sagrario abierto, ¿sí? Para hacernos pensar, ¿no? Que de la tragedia que es haber matado a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿no? Y cómo seríamos si fuera normal, ¿no? Tener la ausencia de Dios, sentir la ausencia de Dios. ¿Okay? Y había mencionado el olivo, ¿no? Su pasión, o su agonía en Getsemaní, que es el comienzo de su pasión, que empieza en el monte de olivos, ¿no? Y la palabra Getsemaní significa la prensa de óleo de olivo, ¿no? Entonces, con Jesús ahí agonizando y sudando sangre, es como si estuviera en una prensa y estuvieran exprimiendo el óleo de salvación. ¿Okay? Entonces hay una conexión otra vez con Génesis, con Adán, porque Jesús es el nuevo Adán. ¿Okay? También es por eso que bendecimos especialmente en Jueves Santo los óleos santos que son de olivo que da vida. La unción con óleo, pues Jesús es el nuevo Adán, que de él será exprimido el óleo de la vida,
que para el alivio de los dolores y el óleo de la sanación. Luego, en Viernes Santo, que es también feria sexta para Sheve, que viene del término que escuchamos en el Evangelio, sobre la preparación para la Pascua. Había 2 fechas en que celebraban la Pascua. Y en Viernes Santo, que es el día en que muere nuestro Señor, y cumpliendo con las profecías, ¿no? Por ejemplo, que Él es el verdadero Cordero Pascual, no pueden quebrar sus huesos, ¿no? Y le dan en la cruz un hisopo remojado con vino pudrido, que es vinagre, ¿no? Que no toma, haciéndonos recordar de cuando rociamos con la sangre del Cordero para sellar la alianza. Y también podemos recordar, pensando ahora en Viernes Santo, como abren su corazón, y sale de su costado el agua y la sangre de Él que había dicho que es el verdadero templo, cuando le reclamaron por haber purificado el templo y decía, ¿no?, de que destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos dicen, ¿cómo es posible? Tardaron tantos años en construir el templo, ¿cómo lo vas a hacer en 3 días? Y dice el evangelista, estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, al ver la sangre y el agua saliendo de su corazón traspasado, pues hacía referencia a todas esas imágenes, ¿no? Y por eso en el tiempo de Pascua cambiamos el vidiaquam de la misa, el asperges de la misa para el vidiaquam. Esas palabras de la profecía de Ezequiel precisamente y luego de Apocalipsis, ¿no? Vi agua saliendo del lado derecho del templo, aleluya, y todos a quien toca recibirán vida, ¿no? Viendo el cumplimiento de eso. Entonces, cuando venimos al templo ese día, celebramos lo que se llama la misa de los presantificados. Presantificados porque la hostia fue santificada previamente, ¿no? En Jueves Santo. La cruz todavía está sobre el altar, cubierta, pero todo es el único adorno, ¿no? Entonces es una misa de requiem por nuestro Señor, y esta misa tiene mucho simbolismo. Muchos liturgistas dicen que probablemente es la ceremonia más antigua en nuestro misal, y vemos aquí elementos de cómo hubiera sido las celebraciones en los primeros días de la iglesia, ¿no? Porque la primera cosa que los cristianos querían conmemorar era la muerte del Señor. Antes de que había otras fiestas, honraban su muerte. Entonces, empieza en negro, que es símbolo de luto. Empezamos con una postración de los ministros, que nos recuerda de nuestra ordenación. De hecho, cuando nos postramos para entregar nuestras vidas al servicio del Señor, y la rúbrica dice que se postran con su cabeza sobre el primer grado del altar, pues recordando de que ellos tienen que subir al Calvario con el Señor. Un símbolo que también se repite en cada misa en el momento de la consagración, cuando Jesús se entrega místicamente, también el sacerdote se inclina sobre el altar, postrándose simbólicamente sobre el altar, como Jesús fue postrado sobre la cruz. Cubrimos el altar con un solo mantel cuando empieza, recordándonos de la sábana santa. Todo se hace en ese rito como una representación de la muerte del Señor. Estamos viviendo su muerte no sacramentalmente como hacemos normalmente en cada misa, sino
litúrgicamente estamos representando su muerte. ¿Okay? Y es por eso que explican de que este es un día en que no comulgamos. ¿Okay? Solo el sacerdote comulga tradicionalmente en el rito antiguo, ¿okay? Para hacernos un ayuno en un sentido de la Eucaristía, porque estamos privados de la presencia del Señor. De hecho, Papa Benedicto XVI tiene una reflexión sobre eso, diciendo que no sería tan mal recuperar la costumbre del ayuno de la Eucaristía en Viernes Santo. ¿Por qué? Para acompañar los dolores de la Virgen, que se encontró privada de la presencia de su Hijo amado. ¿Okay? Entonces, tenemos esa costumbre. Empezamos con las profecías, ¿okay? Y luego de las profecías tenemos las oraciones universales. ¿Okay? Dicen los comentaristas, ¿okay? De que probablemente la manera en que hacen las lecturas, como una misa de los catecúmenos, era una liturgia muy primitiva en la iglesia, y también el hecho de rezar esas oraciones solemnes pidiendo por todos. Pedimos por los judíos, los paganos, los gobernantes, todos, ¿no? Porque la muerte del Señor tiene que afectar a todos. Aunque no lo reconozcan, todo es afectado por la muerte del Señor. Entonces, pedimos por todos, ¿no? Y luego hacemos la adoración de la cruz, ¿okay? Y ponemos una alfombra morada, ¿okay? Y reconociendo su realeza, el que reine desde la cruz, ¿okay? Y todos vamos en procesión sobre esa alfombra, ¿okay? Para adorar Jesús en su muerte, ¿no? Entonces realmente la adoración de la cruz toma el lugar de la comunión, porque estamos comulgando con sus dolores específicamente. Y por eso ponemos la cruz en el suelo, sobre el primer grado, para que todos tengamos que casi postrarnos para poder adorar la cruz. Y es uno de los momentos más conmovedores, ¿no? Ver todas las personas con sus triple genuflexiones, ¿no? Los ministros quitan sus zapatos, recordando como dijo Dios a Moisés cuando apareció en el fuego, ¿no? De que porque pisas ahora tierra santa, ¿okay? Y ahora por reconocer donde murió Jesús, ¿okay? Hacemos ese gesto también. De hecho, esa costumbre, este rito viene de Jerusalén desde el tercer siglo probablemente, donde empezaron a adorar, ¿okay? Las reliquias de la verdadera cruz, ¿no? Y hacían procesiones muy solemnes con esas reliquias. Luego vamos de regreso al monumento para traer el Santísimo. Es la misma procesión, pero al revés. Y traemos el Santísimo y hacemos casi todos los elementos de una misa, excepto la consagración. Entonces no es misa como tal, porque no hay sacrificio, porque el sacrificio estamos viviendo litúrgicamente. Pero estamos conectándolo con la misa de ayer, porque el celebrante comulga la misma hostia. Entonces lo que empezó en el cenáculo termina en Calvario. Y eso es nuestra teología de redención y de la misa, que haya esa conexión. ¿Okay? Y incluso pues el sacerdote pone vino en el cáliz, pero no lo consagra. ¿Okay? Hay una incensación y todo eso. ¿Okay? Y después hay una elevación con una sola mano, que es un símbolo extraño, no lo hacemos ningún otro día, pero algunos comentan y dicen el hecho de elevar la hostia con dos manos es triunfal, ¿no? Pero tenemos la impresión con una mano, vemos
en ese gesto, en la agonía de nuestro Señor, sus dolores, ¿no? Y nuestro deseo de alcanzarlo, ¿no? Es un gesto como desesperado y sacrificial. Y bueno, tenemos el ayuno de la comunión, para vivir la desolación de la Santísima Virgen. Y bueno, entonces cuando la misa termina, solo el celebrante comulgó y ya no hay presencia de Jesús en el templo. Ya está abandonado el templo porque estamos en su sepultura como tal. Y de hecho, en Sábado Santo podemos ver, sábado es el día, si volvemos a la creación, cuando Dios descansó de su trabajo de crear. Y ese descanso también es una imagen del descanso de la eternidad. Y estamos invitados, hay salmos que hablan de eso, ¿no? De entrar en su descanso. Entonces, como Jesús tuvo que cumplir con todo a la perfección, también cumple con el sábado. Y Él también descansa de sus trabajos, ¿no? Su cuerpo descansando en la tumba. Pero, en realidad, su alma sigue trabajando, porque también en Sábado Santo reconocemos que Jesús bajó a los infiernos, como decimos en el credo, para traer su redención hasta a los muertos. Hay un sermón antiguo que habla de la entrada de Jesús en el infierno de los patriarcas, ¿no? Y busca a Adán, lo está buscando, ¿no? Y le ofrece la redención. Y dice, no fuiste creado para ser prisionero en el infierno. Despiértate porque yo soy la vida, ¿no? Entonces la presencia de Jesús en el limbo también da vida a los justos que lo esperaban. Pero en la tradición, el rito tradicional, la vigilia de Pascua que celebramos este día, y muy antiguamente también se celebraba incluso en la mañana, como 9 de la mañana empezaban a celebrar la vigilia, pero hay que distinguir, hay que notar que es una vigilia, no es una anticipación. ¿Qué es la diferencia? Vigilia es todavía penitencial y empezamos esta misa en morado todavía, con algunos elementos de alegría. Y la idea es que no podemos contener tanto nuestra alegría, ¿no? Está desbordando, pero tenemos que esperar un rato más. Ahora traten esta misa más como ya una misa de Pascua como tal. De hecho, hay en algunos lugares quieren empezar la misa justo a medianoche, como en Navidad. Pero nosotros vamos a tomarlo en otro sentido, de que estamos ya anticipando, estamos otra vez acompañando a la Virgen, que ella sí sabía, tenía la esperanza, como Abraham sabía, de que Dios le iba a devolver Isaac, cumpliendo con el mandamiento. La Virgen también tenía la esperanza de su hijo no iba a quedarse muerto. Entonces, es un anticipo de la alegría que aún no llega. Y quiero notar algunos símbolos en esta misa, porque realmente es la liturgia más rica y importante de todo el año. También podemos contemplar en este día, en esta misa, de que Cristo no apareció a todos inmediatamente. Hay una tradición que dice que antes de la primera aparición a las mujeres, a María Magdalena o a los apóstoles, que muy probablemente apareció a su madre, ¿no? Primero y en secreto. Y eso es un poco el sentido de esta misa. Que empezamos con la bendición del fuego, y hay alusión cuando bendecimos el fuego también con las 5 oraciones de una bendición solemne de esa columna de fuego que alumbró el camino en el desierto. Y recordamos el Antiguo Testamento que Dios mandó una columna de fuego para guiar
a los israelitas cuando salieron de Egipto y luego cuando llegaron al Mar Rojo fue hacia atrás para defenderlos, ¿no? Entonces el fuego bendecimos recordando eso, ¿okay? Y también que es luz, ¿no? La luz que nos trae el Señor. Bendecimos el incienso pidiendo que adorne nuestro sacrificio, ¿okay? Y de que llevemos después los elementos del sacrificio, los frutos del sacrificio para adornar todo el mundo y que hace y que esparce toda la malignidad. ¿Okay? Y prendemos entonces, bendecimos el fuego, después prendemos unas 3 velas, ¿okay? Y ese tridente también es un símbolo muy curioso, que son 3 velas como en un triángulo, y en muchos lugares son conocidos como las 3 Marías, ¿okay? También por las mujeres que fueran muy de la madrugada, ¿no? El día después del sábado, cuando podían ir a preparar el cuerpo del Señor. Entonces llevaban sus especies y para ungir su cuerpo y prepararlo dignamente. Entonces fueron las primeras, ¿no? Que se dieron cuenta después de la Virgen de la resurrección de nuestro Señor. Entonces prendemos esas 3 luces, ¿okay? Y entramos en el templo y cantamos 3 veces. He aquí la luz, recordando cuando Dios dijo que haga luz, y hubo luz en el principio, en la creación. Y vamos prendiendo primero las 3 velas, luego las velas de las personas, ¿okay? Y finalmente llegamos al presbiterio donde está el cirio pascual, ¿okay? Y hay una bendición en medio del canto del pregón, que es el exultet. Y cuando prendemos el cirio, también tenemos la costumbre de prender todas las luces en el templo. Imaginemos días antes de luz eléctrica, ¿no? De prender muchas velas por todo el templo, ¿okay? Iluminar la oscuridad. ¿Okay? Las velas como sacramentales representan al Señor encarnado. Su luz recuerda a nuestro Señor como luz para la revelación de los gentiles y la luz del mundo. Nos recuerdan que nuestro Señor vino no solo a redimir, sino como dar luz que brilla entre las tinieblas, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, y su bendición en la fiesta de la purificación, ¿okay? Que bendecimos velas por ese simbolismo, pero también ese día en que fue presentado en el templo son las primeras profecías de su pasión, cuando Simeón habla de que va a ser signo de contradicción y las espadas que van a traspasar el corazón de la Virgen. La cera simboliza la carne de nuestro Señor debido a la supuesta virginidad de las abejas. Había esa idea de que abejas eran animales virginales, ¿no? Y de la flor de la que finalmente se deriva la cera. Y la mecha en la vela representa el alma de nuestro Señor, la llama de su divinidad que no se apaga. Entonces pedimos en esa bendición del cirio que su luz ilumina todo el mundo, que recordando la otra Pascua, pero aquí tenemos el verdadero Cordero. Recordamos la columna de fuego en Éxodo, ¿okay? Decimos en el pregón, nada nos hubiera servido haber nacido si no fuimos redimidos, ¿no? Y por eso decimos, oh inestimable dilección de caridad, para redimir un esclavo entregaste tu Hijo, oh pecado tan necesario de Adán, oh feliz culpa que nos mereció tan digno Salvador, oh noche verdaderamente venturosa. Luego hay 12 profecías, y son largas, entonces tienes que tomar un café antes de ir a la vigilia, pero si llevan su misal
y lean. De hecho, estamos imprimiendo para venderles unos libros con todo el Triduo, toda la Semana Santa en un solo libro. ¿Okay? Pero vale la pena leer cuidadosamente esas profecías porque pues habla de la creación, habla de Noé y del diluvio, del sacrificio de Isaac, el llamado a Isaías para arrepentir y la promesa del Redentor, la visión de Ezequiel de la resurrección de los huesos secos, las instrucciones sobre el sacrificio del Cordero Pascual, el arrepentimiento de Jonás y los 3 jóvenes en el horno, ¿no? Todos esos símbolos que también es una última instrucción para los catecúmenos, para que vean toda la historia de salvación que culmina en este día, este misterio de la resurrección de nuestro Señor. ¿Okay? Luego hacemos una procesión a la pila bautismal, ¿okay? Y llevamos el cirio. ¿Okay? Otra vez pensando en esa columna de fuego, ¿okay? Y como iban siguiendo el fuego hasta el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, ¿okay? Que luego dice San Pablo de que fueron bautizados en el mar, de que al cruzar el Mar Rojo fue en efecto un bautismo porque pues entraron en el agua y salieron vivos y fueron matados sus enemigos, ¿no? Igual con el bautismo entramos en la sepultura con Jesús y salimos vivos con una nueva vida de hijos de Dios. Entonces, vamos en procesión siguiendo el cirio hacia el Mar Rojo, que es la pila bautismal. ¿Okay? Y solo entendemos la gran importancia de bautismo y nuestro bautismo como principio de nuestra vida cristiana cuando hemos vivido la vigilia pascual. Y mucho más si nos toca vivir la vigilia pascual cuando hay un bautismo de conversos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Me tocó una vez ver, hemos tenido algunas veces aquí, pero antes de entrar en el seminario viví una Semana Santa en otro lugar donde bautizaron un musulmán y el musulmán tuvo que renunciar a su religión anterior, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Que renunció a todas las mentiras y engaños de Mahamud y islamismo. Y en ese caso fue impresionante porque luego me contó el joven su proceso, pero estaba estudiando, era de un país en África, creo, y fue a París para estudiar cuando salió la película de la Pasión de Cristo, que es bueno si pueden ver esa película otra vez en esos días. ¿Okay? Y fue la causa, el impulso de su conversión, pero luego tuvo que ir a esconderse en otra parte del mundo, porque en cuanto supieron su familia que quería convertir, pues le declararon reo y se llama fatwa, donde piden que la primera persona que lo encuentre lo mate, ¿no? Entonces tuvo que esconderse y fue pues separado para siempre de su familia y de todos sus conocidos, ¿no? Entonces eso dio la experiencia pues más impacto aún, ¿no? Entonces vamos a la fuente cantando el Sicut Cervus, ¿no? El salmo que habla del ciervo, el venado, que va buscando los ríos de agua viva, ¿no? Y como esa sed que tiene el animal para el agua, necesita tener también nuestras almas por Dios, ¿no? Entonces la bendición del agua es impresionante porque habla de renacer como el ciervo suspirando por las aguas. Pedimos que Dios envíe tu espíritu de adopción para engendrar nueva prole en esta fuente sagrada. Entonces estamos preparando para todos los bebés todas las personas que van a bautizar en este año. ¿Okay? Rezamos, oh Dios, cuyo espíritu en el principio fue llevado sobre las aguas para imprimir desde entonces
su virtud santificadora, ¿no? Lavando los pecados del mundo a través del diluvio con un misterioso simbolismo de regeneración, diciendo que la misma materia que fue el fin de los vicios dio inicio a una nueva vida. Ambas cosas en uno. Que la fecunde por la unión con su divinidad para producir una primogenitura celestial. Y luego el sacerdote hace la cruz sobre el agua y separa el agua, recordando la separación del agua de tierra firme en la creación. Luego esparce el agua a los 4 puntos, ¿okay? Recordando de que desde Edén salieron 4 ríos de agua para regar todo el mundo. También hace referencia a las aguas tanto amargas como dulces que encontraron en el desierto, ¿no? Y que es una separación, porque también los que se bautizan y no se salvan es una pena horrible, ¿no? Hace referencia a las bodas de Caná y dirigiéndose hacia el lago dice, tú que el mismo Señor convirtió en vino. Y luego, tú sobre quien pisó nuestro Señor cuando caminaba sobre el mar. Y que el Señor fue bautizado en ti para dar virtud a todas las aguas. Y tú, agua que saliste de su costado cuando descansó finalmente en la cruz. Y agua teniendo tanto poder, ¿no? Que mandó el mismo Salvador que a sus discípulos que bautizaran todo el mundo, ¿no? Y de ahí, bueno, sigue la misa, regresamos y nos postramos otra vez para invocar todos los santos. Si hay un bautismo, hubiera sido justo después de bendecir la pila y tal vez también una confirmación. Y luego invocamos todos los santos para que ayuden a esos nuevos conversos. Y eso también nos hace recordar que estamos viendo en esos días en la misa que bautismo fue algo bastante fuerte. Bueno, siempre es algo fuerte, pero en el principio de la iglesia, en los primeros 3 siglos en particular, cuando la iglesia vivía en persecución, aceptar bautismo fue casi aceptar el martirio. Tú sabías que al decir sí a Cristo era muy probable que en algún momento me iban a matar. Entonces, por eso tanta ceremonia, tantas lecciones, ¿no? Tanta invocación de los santos, ¿no? Y luego toda la octava de Pascua es tomando en cuenta los nuevos conversos. De hecho, es uno de los pocos tiempos donde hay un pequeño cambio en el canon de la misa. ¿Okay? Cambiamos el hankijitor de la misa. Desde hankijitor es cuando ponemos las manos así sobre la ofrenda justo antes de la consagración. Y es igual todo el año excepto en la octava de Pascua y la octava de Pentecostés, porque hacemos una referencia a los nuevos regenerados en Cristo, los recién bautizados. Y pedimos que esa unción del Espíritu que pedimos para lograr el milagro de transubstanciación, pues también desciende en una manera especial sobre esos conversos para realizar en ellos una transformación similar que nos hace pensar, pues cada vez que venimos a misa, estamos en efecto volviendo a vivir todos esos misterios que conmemoramos en una manera especial en el Triduo Sagrado, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho más que pueden descubrir, ¿okay? Y cada año, siguiendo los ritos, pues van a descubrir más cosas. Yo me acuerdo de alguien, una joven que hace unos años que nunca quería, no creo que está aquí, no, que nunca quería ir al Triduo y logramos a convencerle un año
y después me estaba tan entusiasta de todo lo que había visto y me dice, padre, sí me costó, creo que dormí algunas veces, pero hay tantas cosas aquí para descubrir, ¿no? Y le encantó. Entonces, que les invito a vivir Semana Santa en ese espíritu, acompañando a nuestro Señor hasta Calvario y su sacrificio por nuestra redención para poder compartir también su gloria. La bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.